Bienvenidos amigos de Un Minuto con las Artes a nuestro espacio del canal de YouTube, conversando con los artistas desde su taller. Y bueno, esta mañana estamos en la casa taller de Magdalena Fernández, una paisajista 2.0 podríamos decir. Bueno, una artista que es hija de la estética, del punto y de la línea, que ha desarrollado una obra que tiene vínculos fuertes con el arte cinético, con el arte concreto y con el espacialismo también. Decir acerca de la formación de Magdalena, que estudió artes gráficas en la Universidad de Boston, en Massachusetts, también educación, mención física y matemática en la Universidad Católica Andrés Bello, es egresada del Instituto Neumann de Diseño y posteriormente viajó a Italia, donde estudió con los maestros Bruno Munari y Fronzoni, nada más y nada menos, además de trabajar como diseñadora gráfica en prestigiosas agencias durante una década en Italia. Anotar también que Magdalena a mediados de los años 90 comenzó a desarrollar unas esculturas con elementos mínimos que dejaban en evidencia la transparencia y que invitaban al espectador a moverse dentro y alrededor de estas piezas. Ya a principios de los años 2000, con el nuevo milenio, Magdalena explora los medios digitales para incorporar imágenes en movimiento a su trabajo y más recientemente es el cuerpo humano el protagonista de sus obras. Son estructuras físicas, estas obras son instalaciones, también son videos, también son dibujos grabados, algunas de las formas en las que se manifiesta este lenguaje personalísimo de Magdalena. Bueno, a quien damos la bienvenida a nuestro espacio para el canal de YouTube y bueno, y le agradecemos también por recibirnos en su bellísima casa taller. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a Un Minuto con las Artes, que de verdad los felicito por la labor que están haciendo, por todo ese material que está quedando de archivo y de memoria para el país, muy importante para nosotros y para el país entero, pues. Eh, Así bueno, es, bueno, si se trata de hacer memoria, haciendo país a la vez, comencemos por el principio, Magdalena. ajá. Fronzoni. Sí, te quería comentar que dijiste que yo no estudié con Bruno, yo con Fronzoni. Fronzoni es mi maestro y de verdad, pues mi maestro, es con quien comencé todo y gracias a Fronzoni yo empecé a hacer arte porque yo estaba dirigida un poco hacia algo que fuese funcional, pero Fronzoni en su día a día nos llevaba por Milano a conocer a todos los distintos personajes que vivían en ese momento en Milano y uno de ellos fue Munari, o sea, yo estuve en los talleres de Munari. Munari nos conversó, además conversando con pocos alumnos, era siempre como unas visitas con pocas personas. Estuve en el taller de Achille Castiglioni, estuve donde Berengo Gardí, después fuimos de visita también ¿sabes? A Torino, a visitar otros artistas. Fronzoni prácticamente como que nos ponía en bandeja de plata todo lo que estaba pasando en Milán en ese momento. Yo a veces digo Milano, a veces digo Milán, porque se me quedó como pegado unas cosas típicas italianas y a veces hablo mal. Fronzoni eh, era como un monje. Fronzoni llegaba, tenía como dos trajes y mientras uno estaba en tintorería, él usaba el otro. La comida que compraba y se comía, la compraba diariamente, no tenía nevera en su casa. O sea, era una persona de una austeridad, una seta total, total. Y, y eso era en todos los aspectos de la vida. Fronzoni a sus alumnos le decía que el proyecto más importante era el proyecto de uno mismo. Entonces, que ahí era que nacía el proyecto, en proyectarse uno. Y que todo lo que tú hacías tenía que empezar por ti. Entonces, bueno, era una persona de verdad, para mí era como un monje y además yo me identificaba muchísimo con él en muchas cosas. Nosotros nos hicimos muy amigos y bueno, Fuiste su pupila directa, ¿no? fui su pupila, no, él echaba broma porque una vez hicieron él siempre nos invitaba a todos los alumnos a que participáramos en los concursos donde él participaba. Y una vez había unos concursos de unos afiches en Moscú y nos invitó y yo me gané un premio y él no.
Entonces, imagínate, Fronsoni cada vez que llegaba alguien, esta es la alumna que se ganó un premio, tú sabes. Superó al maestro. No, no, y siempre me alababa. Y esa manera suya de relacionarse conmigo también fue la que me dio confianza en lo que yo hacía, fue la que me empujó a creer que lo que yo hacía podría tener un sentido plástico, que no me preocupara de si yo entendía o no entendía, si eso tenía una función, porque yo siempre quise hacer un trabajo que tuviese que fuese una labor social y que tuviera como una respuesta inmediata de que eso tenía sentido, ¿no? Y, y él, y él así, con esa manera de ser, poco a poco fue haciéndome creer que también en el arte había sentido y que confiara en lo que yo Una hacía. fe ciega. Sí, sí, sí. En un tipo muy particular, Fronsoni decía cosas como esta: tenemos que aspirar a cosas esenciales. Otra frase de Fronsoni: necesitamos evitar el desperdicio y el exceso. Sí. Y en eso también metodológicamente, fíjate, Fronsoni hacía un afiche y él solo colocaba en el afiche lo que él necesitaba comunicar. Ni un punto más, ni una línea más. No usaba color, no usaba varias tipografías, todo era de un solo tamaño, no usaba líneas. Todos sus afiches son el mismo texto que comunica lo que tiene que comunicar. Y con ese texto hace el afiche. Con lo mínimo. Y Fronsoni, metodológicamente, también, por ejemplo, hay una cosa que siempre nos decía, que para mí fue súper importante, es que nosotros no teníamos que tener máquinas ni instrumentos. Que ha sido característico de tu obra, bueno, hasta ahora que tienes un taller, pero tampoco tienes máquina. No, no, no. Y eso es una cosa que aprendí de él y eso ha sido importantísimo. Y yo creo que fíjate que yo puedo trabajar en video, en escultura, en pintura, en grabado, o sea, con vidrio, con hierro, con plástico. Y, y yo creo que ha sido gracias a que Fronsoni me dijo que la mente que era más libre si tú no tenías cosas. La mente como que está más abierta a imaginar cualquier cosa si no tiene instrumento. No está atado, no tiene No marco. estás atado. Entonces tu imaginación. Entonces también el trabajo que pasa, que ha ido fluyendo y también siempre como que al lado de gente que es la que me apoya para hacer los proyectos. Entonces el trabajo también tiene una parte importante de colaboración y también en muchas oportunidades la gente que colabora con el proyecto también está aportando al proyecto. Tú no trabajas sola nunca. No, yo todos los trabajos, por ejemplo, todos los proyectos de video, las esculturas sí las hago sola, que es una parte importante porque es un ensimismamiento y es una cosa, es una manera como casi como de meditación, como de estar contigo, que a veces extraño mucho. Pero todos los demás trabajos, por ejemplo, todos los trabajos instalativos, todos los trabajos de video, todos han sido con el apoyo de gente y ha sido fundamental. Y los instalativos también han surgido por un tema de metodología, porque yo cuando vivía en Italia yo no tenía espacio, yo tenía solo una pequeña mesa donde comíamos y yo ahí hacía las maquetas y después las piezas siempre las he hecho en los espacios, o sea, porque yo nunca tuve taller. Entonces, siempre se hacían, la maqueta la hacía yo, los módulos lo hacía con personas, se probaba un módulo y después yo llevaba eso al espacio. Sí, reproduce. Sí. Pero Fronsoni, pues para mí fue fundamental. Viajas ligera de equipaje, entonces. Yo viajo ligera, equipaje. Sí, Es una ventaja. sí. Es una bendición. Sí. Magdalena, la abstracción y la naturaleza, bueno, creo que se ha señalado hasta la saciedad en tu trabajo, pero sin duda es el punto central, una abstracción naturalizada o hacer que la abstracción la recibamos con naturalidad. A ver, la sensibilidad de Magdalena Fernández se formó en el abstraccionismo geométrico, que es protagonista de las artes en Venezuela de los años 50, digamos, ¿no? Casi dictador en nuestra estética. Sí, Esto tiene que ver también con razones políticas, ¿no? De cómo se quería vender el Estado venezolano frente a la modernidad del mundo. Pero también
en medio de ese paisaje cinético, abstracto, geométrico, digamos, estamos en Venezuela y en Caracas, en medio de una naturaleza feraz. Ojalá que los oyentes, espectadores puedan escuchar el viento, cómo se mete, los zapitos, los grillos. Decía Héctor Fuenmayor, en estos días conversando con él, que volvió al país después de un tiempo, que él no se había percatado de que en Caracas vivimos en una jungla. Eh, eh, el Ávila que atraviesa toda la ciudad, algunos parques, los árboles que están en todos lados. Él se da cuenta de eso, claro, porque está viviendo fuera en Estados Unidos. Al llegar a Caracas de nuevo se da cuenta de eso, vivimos en una jungla. Y yo creo que tú también te diste cuenta de eso, porque hiciste como una especie de osmosis entre ese abstraccionismo geométrico que teníamos como tradición y bueno, los sonidos, pues, los paisajes urbanos de nuestra ciudad que van desde los zapitos, la guacharaca, la guacamaya, hasta el tilín del vendedor de helados, el cañón de la basura o los cacerolazos, etcétera. Son sonidos muy propios de nuestra ciudad. Y bueno, Magdalena ha aglutinado estos dos elementos y ha hecho una especie de abstracción sensible o de geometría sensible, como han dado en llamar algunos críticos. Y a partir específicamente del año 2000, digamos, podemos señalarlo en un par de piezas, lograr esa naturalización de los elementos abstractos, como dice Sandra Pinardi. Los vemos en la pintura móvil 1DM004, el Euterodactylus coqui, el sapito caraqueño que todas las noches escuchamos croar, o en una PM006 Araraura, Mondrian y las guacamayas caraqueñas. Son dos piezas fundamentales para explicar esta fusión del abstraccionismo geométrico, de la geometría con la naturaleza, de una manera entendida, de una manera plana, sencilla. A ver, yo creo que con estos resultados de la obra de Magdalena, que logra ella en su obra, el espectador se acerca menos resabiado a la obra de arte abstracta, porque sí es verdad, como bien te dije hace rato, que en Venezuela, bueno, el cinetismo y el abstraccionismo geométrico ha sido un paradigma. También es verdad que muchos tenemos resistencia todavía hacia el abstraccionismo y hacia la geometría. Entonces, en el trabajo de Magdalena, el espectador se acerca con menos resabiado, quizá, porque ese elemento de la naturaleza lo atrapa. A mí me pasó en particular con el coqui, con el Pterodáctilo, ¿no? Lo vi en el espacio mercantil hace unos cuantos años y, bueno, ¿qué es esto? Me acerqué seducido por el sonido del sapo y a partir de allí, bueno, me inicié en lo que se llama geometría sensible en tu trabajo y eso me fascinó, Luis. Y aquí estoy hoy, algunos años después, conversando contigo. Entonces, hablemos un poco de esa estética que también es una ética en tu trabajo, ¿no? La de acercar las formas abstractas a la naturaleza. ¿Cómo logras darle calidez a lo aparentemente fría? Bueno, yo tengo que decir que en mi trabajo siempre, de alguna manera, está la naturaleza detrás. Lo que pasa es que al inicio, incluso mi primera instalación del año 93, la disposición de los puntos en el espacio seguían un sonograma de una gota de agua. Incluso mi primer trabajo. Desde mi primer trabajo, de alguna manera, está el agua, está la luz. Por ejemplo, en el año 97, que también hago un individual en el Museo Soto, que trabajo con una instalación, trato con la instalación de hacer una metáfora de cómo se quiebra la luz cuando pasa por una superficie de agua moviéndose y cómo esa retícula que se quiebra y se proyecta en la arena, cuando nosotros vamos al mar y vemos eso en la arena, yo quería hacer eso con la instalación. Y eso de mis primeras instalaciones. Eso es en el año 97, por ejemplo. Y lo que pasa es que yo siento que lo que yo miro es la naturaleza, pero como que mi lenguaje, por lo que yo estudié, más por lo que yo estudié que por lo que vi, porque como yo te decía hace un rato, nosotros somos 9 hermanos y de niños, papá y mamá nunca nos llevaron a un museo, o sea, nos llevaban todos los fines de semana al mar. Entonces, para mí, el mar, el agua, la luz eran como
las cosas más importantes, eran mi medio. Pero claro, yo estudio, después yo empiezo a estudiar física y matemática, eso no lo termino, me mudo al diseño gráfico, en el diseño gráfico, pues el Instituto Neumann, que es una escuela con corte de tipo Bauhaus, donde los sistemas estáticos es como son la metodología prácticamente de trabajo. Después me voy con Fronzoni, que es todavía más riguroso en esa misma metodología. Entonces, claro, mi lenguaje es ese, no tengo otro lenguaje. Entonces es como, ¿cómo hablar de lo que veo? Pues con las herramientas que tenían y que sigo teniendo, que son esas, pero que son las herramientas que me da mi contexto. No es que yo, ¿cómo puedo decir? Entonces, para mí, pues sí, la modernidad, la abstracción, es el lugar donde uno creció. No, sin embargo, yo desde el principio, o sea, esta cosa de una certeza que pudo haber existido en aquellos tiempos, para mí eso nunca ha existido, la certeza. Siempre me he movido en el tema de la incertidumbre y, y de alguna manera en el trabajo eso se palpa en el tema de que las piezas siempre de alguna manera se quiebran, mutan, se transforman, están siempre como un equilibrio inestable. Entonces hay una cosa entre la naturaleza y esa inestabilidad que está allí en la naturaleza en todo momento, ¿no? Esa luz que cambia apenas se rueda un poquito el sol, ¿no? Esa luz, por ejemplo, en el 2006, la instalación de luces en el Museo de Arte Contemporáneo intenta hablar de lo que sucede cuando uno camina debajo de los árboles y hay viento y la luz pasa a través de las hojas y cómo se mueve eso en el piso. Entonces, pero cuando ves la instalación, tú lo que ves son unos puntos blancos moviéndose y nadie pensaría que está conectado con la naturaleza, pero sí estuvo conectado desde el inicio con la naturaleza porque eso es lo que yo miro. ¿Qué pasa? En el año 2004, yo en el año 98 arranco con mi primer video en Aires, en la exposición de Aires, y yo quiero que esa exposición, para mí es importante porque yo intento con esa exposición decir, mira, yo estoy mirando la naturaleza, y para mí la geometría está en segundo plano. Entonces yo hago un esfuerzo porque en esa exhibición no haya ninguna estructura y no haya nada geométrico. Y coloco el agua dentro del espacio y coloco la luz dentro del espacio y no pongo nada geométrico dentro del espacio, como ejercicio de decir la naturaleza para mí es lo más importante. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el sonido, que entran las ranitas, que entran las guacamayas, que entra el viento, entonces claro, es más claro mi conexión con la naturaleza. El video me ha permitido como hablar de temporalidades, pero también darle personalidades a sonidos. Y para mí fue muy importante porque yo ¿qué pasó en la primera exhibición? Yo puse el sonido de la gota de agua y después lo quité porque me parecía un exceso. Redundante. Sí. Y yo me dije, bueno, el día que vayas a usar el sonido es porque el sonido va a ser protagonista. Y eso pasó con la ranita. Con la ranita, llegó la ranita como protagonista. Entonces, en el video del Electrodactylus coquí, la rana, el sonido de la rana, es el que genera el movimiento de la pieza. Gracias a los programas que yo no sé manejar, pero que tengo gente que me ayuda. Que son como ecualizadores donde tú metes el sonido y tú puedes hacer que la gráfica se transforme en función del sonido, de su frecuencia, de sus altos, de sus bajos. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a hacer proyectos con sonido, pero el sonido es el que genera la gráfica y el movimiento. Claro, yo tengo que llegar a una idea gráfica y después con el operador tratar de resolver cómo hacemos que esa gráfica se transforme al son del sonido, no al revés. Entonces, claro, ahí es más patente y más obvio que la naturaleza está dentro. Y eso es más claro para el que está viendo, porque lo otro era como para mí. Eso, yo digo, yo voy a hacer unos árboles, y yo no le digo a nadie que para mí son unos árboles. Yo voy a caminar debajo de las hojas, pero yo no le explico eso a nadie. Entonces, claro, tú puedes verlo como no verlo.
Pero eso también me parece siempre lindo de las obras, que las obras son lo que tú quieres, pero también son lo que las otras personas quieren. Que diga el receptor, pues. Entonces ahí yo he aprendido que el otro es tan importante como uno y que el otro termina de darle sentido a las cosas. Ahora que dicen esto del otro, que es tan importante como uno y termina de darle sentido a las cosas, trabajar con los cuerpos humanos. Sí, Eso es algo de temprano en los 90, en algunos bocetos de trabajo, habías comentado por allí que ya estaba la idea, la pulsión de trabajar con el cuerpo humano, así como con el sonido, pero sí, bueno, necesitaba su momento que llegara para asumir protagonismo, no eh, un lugar, un segundo lugar, por así decirlo, ¿no? Decía también Sandra Pinardi, segunda vez que la cito en esta entrevista y sirve de homenaje a la maestra. Las obras de Magdalena Fernández no son únicamente objetos, cosas, estructuras, videos o instalaciones. Son más bien procesos, desarrollos, devenires. Yo creo que ya en el rato que llevamos de conversa el espectador, los oyentes han podido comprobar esto. Eh, Porque el espectador en la obra de Magdalena Fernández deja de serlo y se convierte en un participador, valga el neologismo. No se involucra solo el ojo y la mente, sino el cuerpo todo. Y de esta manera, en esos procesos, desarrollos y devenires, como decía Sandra Pinardi, en estos últimos años la obra de Magdalena ha abordado el cuerpo humano, ha cobrado protagonismo y me gustaría que habláramos en particular de tres experiencias. El proyecto 1PM019, 2PM019, 3PM019, que se filmó en los galpones de Maploca. El proyecto Mares, que es una belleza presentada en el Centro Cultural Chacao. Y el proyecto que acabas de hacer también en Morelia, en México, que hemos visto algo a través de las redes sociales. El momento llegó ahora, entonces, ya estando coqueteando con el cuerpo desde los 90. sí, ¿Qué sí. pasó? Cuéntanos. ¿Qué pasó? Bueno, primero, interrúmpeme si después me pierdo porque quería hacer un agradecimiento a Sandra especial. Eh, Sandra me ha acompañado por muchos años y justamente gracias a Sandra también, eh, no solo empiezo a entender la importancia del otro en completar o en hacerte vislumbrar, porque uno va como a tientas y haciendo cosas como intuitivamente, y el otro, y la mirada del otro, y la presencia del otro termina como de darle sentido a lo que tú estás haciendo, y es el otro que termina de completar y que te ayuda también a ubicarte en un espacio tú y a reconocerte tú a través del otro. Y eso Sandra, ha sido muy importante para mí y quiero agradecérselo y estaré siempre agradecida porque ha sido fundamental en mi trabajo. Eh, Espero que, bueno, que logremos recuperar y poner a la orden de todos muchos de los trabajos de Sandra, porque pienso que es muy importantísimo para nosotros los venezolanos. Eh, el cuerpo, yo tenía desde hace mucho tiempo intenciones de trabajar con el cuerpo, pero justamente mi hermana Tetelo empieza a trabajar conmigo y Tetelo tiene muchos años trabajando en el teatro y ella trabajó también muchos años en con muchachos jóvenes en escuelas populares haciendo teatro. Y me atrevo, cuando ella empieza a trabajar conmigo, como que me atrevo a decirle, ¿por qué no hacemos este proyecto que yo siempre he querido hacer? Tú me apoyas. Y entonces ella accedió y ella comenzó el proyecto de Mares. Yo le di como unos tips y ella arrancó con un grupo de muchachos muy jóvenes que fueron alumnos de ella en esta escuela y pues gracias a ella yo arranqué con ese proyecto, pero de verdad que trabajar con el cuerpo ha sido una cosa muy impresionante. Si bien hablaste de las instalaciones, que yo quería recalcar también que para mí el trabajo instalativo siempre ha sido el más importante, el trabajo espacial. Y es una cosa que yo siempre me he mantenido haciendo, a pesar de que el trabajo espacial es más difícil, porque el trabajo espacial no se vende, no se Sí. coloca, es efímero, se desaparece. Pero para mí ese es el trabajo que le ha dado sentido a mi investigación, pues a mi interés.
Y con el trabajo con cuerpos, pues fue como un abordar ese espacio, pero abordar el espacio a través del cuerpo como elemento modular. Lo que yo no me esperaba fue lo que yo me encontré, que después de la experiencia de Mares, cuando nosotros montamos Mares, es, es la vivencia de una energía como especial, como que cuando montamos el trabajo y terminaba, todos quedamos como si se hubiera creado como una malla, como una magia, como una gran comunión. Eso pasó con Mares y todos lo sentimos, y después pasó con Panes y con las retículas. De verdad que han sido experiencias que me han como hecho tambalear un poco el tema instalativo abstracto geométrico. Eh, Sin embargo, yo creo que también la experiencia en un espacio solo es también como una experiencia en comunión con uno, pero, pero de verdad que esa cosa que podemos lograr entre todos me tiene maravillada, me tiene muy emocionada. ¿Qué hiciste en Morelia, Magdalena? En Morelia se hicieron 2 videos. Tengo que agradecer a la Fundación Cinépolis por haberme apoyado con esto. Se hicieron 2 videos. Yo llamé a un grupo de danza contemporáneo que se llama La Serpiente, que es de Morelia, y este grupo me ayudó a producir ambos videos. Yo quería hacer un video de las mariposas monarcas, porque las mariposas monarcas son muy típicas de ahí, porque el santuario de las mariposas, donde ellas migran una vez al año, que es justo la época del Día de Muertos, queda en Michoacán. Y el otro video era como una metáfora de la flor de cempasúchil, que es la flor que se utiliza en el Día de los Muertos. Entonces, ¿qué hacemos? El grupo de Danza de las Serpientes, a distancia, porque yo estaba trabajando en ese momento en Monterrey, a distancia, ellos empiezan a producir lo que yo quería hacer con la flor, y ellos me hacen una propuesta para lo de la mariposa, una coreografía. Ellos me proponen hacer una coreografía para lo de la mariposa. Ellos resuelven el tema artístico de las mariposas y hacen su coreografía, y yo les dejo esa libertad en ese video que ellos manifiesten, o sea, que ellos lo tomen como para ellos. Y el otro video, yo quiero hacer como una metáfora del cempasúchil que se convierte como en sol, y de alguna manera ese flor como que explota, como que si fuera una energía que después de muertos, como que si esa energía se transformase en luz. Entonces el video de cempasúchil se hace como con 80 niños de un colegio de allí, de Michoacán, de Morelia, y los niños entran con cachuchas amarillas y anaranjadas del color de los cempasúchil, y está en este patio donde yo hago estos videos, son videos cenitales también. Hay una fuente, esto es un patio de un antiguo monasterio de la época de la colonia, de uno de los primeros edificios de Morelia, y el patio es una cosa pues de esa época, y estos videos toman una connotación totalmente distinta de lo que se hacen aquí en Venezuela, porque parecieran como una pintura renacentista por la arquitectura del espacio. Entonces aquí en estos videos el espacio le da otro tinte a estos videos corporales, y además estoy tocando el tema de la muerte. Y pues bueno, en este video de los niños, ellos entran, agarran unos globos que están en el centro, en una fuente, hacen como un sol, después caminan como si fueran energía en ese sol, y de pronto ese sol explota. Y bueno, ese es el video del cempasúchil, que es como la metáfora de cómo de la muerte se pasa a la luz. Pues esa era la idea del video. Qué bueno. Y esos videos, por suerte, se mostraron ahora en México, y pues yo tengo la ilusión, y desde 2017 estoy intentando como pues mostrar desde 2017 que se hacen mares en el país en un momento de verdad bastante crítico, donde mueren tantos muchachos
nosotros trabajamos como 60 personas en el proyecto de Mares y nos quedó esa emoción de trabajar en comunidad y, y yo les prometí a ellos que yo iba a montar esto aquí y que yo les iba a repartir unos periódicos que acompañan a estos videos, porque estos videos yo siento que hay un compromiso con la comunidad con estos videos. Yo siento que necesito estos videos. La idea es que estos videos vayan acompañados de unos periódicos y así se hizo en México. Se montaron los videos y se montaron los periódicos al lado porque yo necesitaba que la gente no solamente viera estos dibujos desde el espacio, donde el cuerpo se pierde, sino que esos cuerpos tuviesen cara y tuviesen nombres y como así, como dar las gracias a todas las personas que han participado en ese proyecto que para mí es fundamental. Entonces, eso es lo que quiero hacer aquí, poder mostrar los videos, poder darle a cada participante, poder mostrar los videos, los periódicos, darle a cada participante un periódico que quede como en memoria de ese trabajo comunitario y que esos videos siempre vayan acompañados de esta memoria que es súper importante. ¿Qué falta para eso? Falta conseguir el espacio y falta producirlo. Y bueno, ya yo produje ahorita, este año me he dedicado a los periódicos, eh, pero montar la exposición, yo no puedo sola montar Claro. la exposición, porque los videos tienen que estar como se merecen estar y yo quiero que eso sea una fiesta para todos y quiero que sea una celebración de lo que significa hacer un trabajo juntos y de la energía que eso genera, que es como, yo siento que es como un acto de fe, pues, de que nosotros podemos, o sea, en ese video es un pequeño ejemplo de cómo podemos, no importa de dónde sea cada persona, ni qué tipo, ni nada, como todos sí podemos coordinarnos y, y trabajar juntos y generar algo juntos. Sin duda, sí, eso. Y tú Así estuviste en es. uno de los videos. Y yo estuve en el video de panes y Sí, de agua, sí, fue una experiencia bellísima y como dice Magdalena, en un ambiente allí de comunión, ¿no? sí, sí, Personas que no nos conocíamos, pero que todos debíamos estar allí a tal hora en la mañana. La manera como había un diálogo ahí intrínseco entre todos, mientras Magdalena con un megáfono muy parca y sobriamente también daba las directrices. no, Magdalena, y fue también, yo no había planificado nada, pero cuando los videos eran con pan, agua y con unos tobos de agua, de verdad que cuando conversamos, cuando se comenzó, le dije, bueno, tomen ese pan como que si fuera que ese pan es para el país, como, y yo sentí como cada quien hizo eso yo sentí que era una ofrenda. Yo no había pensado en la palabra ofrenda hasta que yo vi como esa conmoción de la persona que tomaba la cosa con esa seriedad y con esa entrega, ¿no? Como que de verdad agarrar ese pan significaba que íbamos a generar esa posibilidad, ¿no? para todos, sí, 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 momentos muy frágiles del país, sin duda, que sí, contribuyeron a ese ambiente tan especial y a la reverencia con que se participó allí ese sí, día. la verdad es que yo quedé asombrada, de verdad. Y tú lo ves en las fotos, no sé, Sí, se trasluce, ahí queda, se transmite ese espíritu, ese ¿no? espíritu de entrega de cada persona, ¿verdad? Está, Pues yo los sí. agradezco a cada persona que participó, de verdad, se lo agradezco de corazón. Y empezando por ti. Ojalá podamos hacer esa fiesta pronto Sí, para darle ese cierre formal sí, a eso tengo de que esa hacer presentación. tengo que hacer ese cierre y esa memoria tiene que quedar en manos de cada persona. Qué Sí, bueno. Bueno, amigos oyentes, yo los invito a que pasemos a la oficina de Magdalena para echar ojo algunos de esos trabajos recientes, algunos grabados que ha hecho en el TAGA y bueno, conversar un par de temas más en su lugar de trabajo. Amigos oyentes, bueno, tenemos el privilegio de estar en el archivo del taller de Magdalena Fernández, donde provoca quedarse toda la tarde curucuteando entre las maravillas que hay, pero bueno, vamos a rematar, digamos, retomar un tema que habíamos esbozado afuera, que tiene que ver con los ecos y la resonancia de la obra de Magdalena, los chapó quizás a otros artistas que tienen que ver también con su estética o que le interesan particularmente. Vamos a revisar grabados, talios en particular que se han hecho en el TAG, en el Taller de Artistas Gráficos Asociados, con la ayuda de la maestra Norma Morales. Y bueno, Magdalena, cuéntanos qué has hecho en el TAGA con la maestra Norma.
Bueno, yo arranqué con estos intaglios en el año 2011, pero eran intaglios en blanco, sobre blanco. Y la idea era hacer estos homenajes a artistas de la modernidad en papel y tratar de utilizar el papel como un medio para hablar de movimiento. Entonces yo tomo como unas composiciones ya existentes de cosas que a mí me interesan y trato de manipularlas y de quebrarlas con un tratamiento gráfico particular, y las hago con intaglio. En este proceso, Norma es súper importante, pero poco a poco empiezo a ver que se hacen varias pruebas, entonces ya posteriormente, en el año 2018, retomo estos homenajes, pero ya son con color, que yo creo que con color no solamente se hace más evidente el tema del movimiento, sino que también con color, entonces eh, yo puedo hablar de intersticio, que era una cosa que me parecía importante. Eh, Estos intaglios casi que arrancan con un homenaje a Witizica y el problema del intersticio y del espacio entre las formas. Entonces, cuando yo tomo otros homenajes, ese problema del intersticio de alguna manera queda porque yo estoy moviendo la composición de alguna manera que viene del movimiento Witizica. Correcto. Entonces, bueno, te voy a mostrar estos últimos intaglios como estos homenajes a estos artistas. En mi trabajo, yo hago muchísimos homenajes a artistas de la modernidad, no solamente en papel, sino también en videos, en una serie de videos que yo llamo video apuntes, que son videos como que yo me divierto haciendo y son como retomar cosas que yo veo en una pieza, por ejemplo, en un Torres García que me conmueve, que Torres García, que es como el primer moderno latinoamericano, y tú ves cómo él se va a la abstracción y de alguna manera en su abstracción él trabaja la sombra. Entonces es así como eso, como esa naturaleza que está colada. Eso me conmueve muchísimo en Torres García. Y así muchos homenajes de cosas que me conmueven. Y eso está en los videos, en muchos videos. Hay dos videos para mí muy importantes que hablan de Soto, que para mí son muy importantes. No tanto, para mí todos los homenajeados son igual de importantes, pero estos dos videos para mí son importantes porque hablan del amanecer y del atardecer. Y yo creo que el video del amanecer es un video en donde habla también de esa suma de individuos, Sí. y de cómo la voz de cada individuo hace luz y entre todos hacemos una luz. Y ese amanecer para mí es como está esa cosa ahí claramente. En el amanecer, cada pájaro es una retícula de puntos. Y entonces los pájaros se van despertando y cada vez que un pájaro se despierta, el video empieza en negro y se van superponiendo las retículas de puntos. Y cada pájaro es una retícula. Y entonces, como se van sumando, son puntos blancos sobre negro. Y entonces se va poniendo la pantalla luminosa. Cuando el pájaro canta, el punto se convierte en línea. Entonces el animal, el individuo, se hace presente por su movimiento. Entonces esa suma de retículas hace la luz, y es como esa suma de individuos. Por eso yo creo que estos dos videos del amanecer y del atardecer son bastante Significativos. significativos. Bueno, aquí está la caja. Venimos a la caja de Pandora. Bueno, aquí voy a mostrar así como uno de cada uno de los homenajes. Bueno, aquí desde el primero, el homenaje a Witizica. Puedo apoyar ahí, ¿verdad? Sí, claro. A ver. El homenaje a Witizica, que es como el primero, que justamente habla del tema del intersticio y del movimiento, ¿no? Entonces, claro, aquí como el gris hace que esa luz como que se potencie, ¿no? Aquí está un homenaje a mi maestro Fronzoni.
Qué bello. Esto es sacado de un afiche muy famoso de él, que habla de un cubo. Pues bueno, aquí ese cubo está como moviéndose y deja ese punto de luz. Estos son italios donde Norma me ayuda entintando y yo soy la que, o sea, se hace una primera pasada en la prensa, después se vuelven a entintar y yo muevo todas estas El piezas. movimiento es tuyo. El movimiento es mío y por eso mismo el movimiento no está programado. Entonces, si la edición era de 6, cada entalio en realidad es distinto, ¿no? Y los 6 los haces tú y todos son Sí, distintos. Porque todo el el proceso, movimiento es distinto. todo el proceso es Norma y yo juntos. Esto es un homenaje a Lydia Clark. Estos homenajes estuvieron en la exposición de Ecos En Puebla. en Puebla y en el Carrillo Gil de México. Sí. Impresionante esa exposición, Magdalena, ¿no? Buenísimo. Esto es una prueba de autor de un homenaje que hice a Gego. Este proceso es distinto, es siempre un entallo, pero en realidad aquí no es la superficie la que se entinta, sino las aristas, pues. Ujú. Este es un homenaje a Mercedes Paz. Hermosa pieza. Bueno, yo creo que está bien. Aquí hay un homenaje a la retícula, pero ese no es a nadie, es a la retícula. Es tu trato de todo tu trabajo y los grandes conceptualistas Exacto. venezolanos. Exacto. Tiene que estar. Tiene que estar. Sí. Estos son 3 pasadas por prensa. Tres pasadas. Creo que todos son 3 pasadas por prensa. Algunos, el de Mercedes Pardo quizás, no estoy segura si son 3 o 2. No me acuerdo, tendría que ver. Bueno. Impecable. Bueno, qué maravilla, qué gusto y qué lujo, Magdalena, que nos hayas recibido en tu taller, en tu Aquí- archivo. Aquí siempre la orden, de verdad. Y bueno, no nos queda más que agradecer a la audiencia y una vez más a ti por abrirnos las puertas de tu intimidad. El taller de un artista siempre es como una especie de templo al que uno peregrina reverente porque sabe que, bueno, se va a conseguir ahí el lugar donde esa alquimia maravillosa que en la obra tiene lugar. Y agradecidísimo, Magdalena. Muy contento por No, gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, será hasta una próxima oportunidad conversando con los artistas desde sus talleres por nuestro canal de YouTube de Un Minuto con las Artes. Hasta la próxima. Gracias.